Mañana 46 minutos en la República Argentina. ¿Usted se acuerda que ayer dábamos la información temprano sobre la detención de 4 personas, uno de nacionalidad chilena, que transportaban 66 kilos 860 gramos de marihuana? Los agarraron en el camino entre Villa Pehuen y Aluminé. Sí. Bueno, ayer en Zapala se llevaron adelante una serie de allanamientos en relación a este procedimiento por drogas. Fueron 5 allanamientos. Secuestraron teléfonos celulares, balanzas, cocaína, una camioneta con dominio chileno, 6 plantas de marihuana, 500 semillas de marihuana, 600 gramos de marihuana. Por disposición del Juzgado Federal de Zapala quedaron detenidas 5 personas. ¿Quieren saber los nombres? ¿Quieren saber los nombres? Qué lindo, ¿no? Son todos mayores de edad. 4 argentinos y un chileno. 7:47 en la República Argentina. ¿Quieren saber los nombres? Bueno, yo les doy el papel, vengan y díganlo ustedes los nombres. Bueno, 7:47 decíamos. Ayer, en la Comisión de Educación de la la Comisión de Desarrollo Humano de la Legislatura aprobó por unanimidad una modificación a la ley que crea el régimen provincial de hogares de niñas y niños y adolescentes de la 2955, que fue sancionada ¿cuánto hace? Un mes. Esta ley colisionaba con la ley 2302 y autoridades judiciales junto a la Defensoría de los Derechos del Niño y el Adolescente hicieron saber su preocupación en la legislatura. La legislatura inmediatamente dispuso cambiar el artículo 2. Fue un error. ¿Qué fue lo que pasó? El autor del proyecto es el diputado provincial de Nuevo Compromiso, Manuel Fuertes. Con él hablábamos cuando se aprobó el proyecto. Diputado, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Pancho? Buen día a todos. Gracias por atendernos, diputado. No, por favor, a disposición. A ver, ¿qué pasó? En principio, quiero de algún modo separar la paja del trigo y hacer de algún modo aclaraciones previas, en realidad, sobre esta ley 2599, que justamente creó un régimen de hogares, que creó derechos para los chicos, atribuyó responsabilidades concretas para el Estado, determinó por primera vez el plazo máximo de alojamiento en los hogares de los chicos, para evitar que justamente estuvieran durante tanto tiempo ahí, de manera indefinida, la relación de los hogares con el Instituto de la Adopción, la clasificación de los hogares, condiciones para trabajar justamente quienes estén al frente de ahí, cuál es el plantel mínimo de personal, la proporción de educadores por niño, la evaluación periódica del personal, distintas cuestiones que justamente tienen a jerarquizar justamente ese ámbito tan delicado. Esto fue producto de un proceso de construcción absolutamente serio y durante mucho tiempo que se vino trabajando en la legislatura, y partió en definitiva de una genuina y sentida iniciativa y voluntad de ocuparme de estos temas y de ocuparnos todos los diputados de este tema justamente de la niñez, y no cualquier tipo de niñez, sino la niñez vulnerada en sus derechos. Todo este proceso se planteó como algo complementario a la 2302, siempre estuvo de algún modo establecido en esos términos. Entonces yo quiero acotar, todas estas cuestiones están fuera de discusión. El punto de conflicto es un párrafo de un artículo de un total de 20 que tiene la ley. No es menor, pero quiero acotarlas justamente a esto, que tiene que ver con una cuestión procesal, que tiene que ver con una cuestión de quién determina el alojamiento de los chicos como una medida de protección. Esto fue producto de una modificación del tratamiento en particular, pero no fue sobre tablas, como se dijo, no fue sorpresivo para nadie, como se dijo, no fue infundado, como se dijo, y no fue un error, como se dijo. Por el contrario, esto fue planteado con absoluta honestidad intelectual,
seriamente, fue planteado con antelación ante los 15 jefes de bloque en el ámbito de labor parlamentaria, fue planteado por escrito cómo estaba el artículo, cómo iba a estar era la propuesta de modificación y hasta incluso un breve resumen de cuáles eran las razones de esta propuesta de cambio. Esto no se hace nunca, pero se hizo. Y por supuesto, en el ámbito de la sesión, fue fundado verbalmente en la sesión de cuáles eran las razones. Las razones básicamente de disponer que la autoridad quien dispone esto no sea la autoridad judicial sino la autoridad administrativa es responder a lineamientos internacionales como por ejemplo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que aconseja justamente la desjudicialización de este tipo de intervenciones, que aconseja que quien dispone este tipo de medidas sea la autoridad administrativa y no la autoridad judicial. Bien, la autoridad pero diputado... no cualquier autoridad administrativa, sino que especializar materia niñez, multidisciplinaria, establecida por ley. Estas fueron una de las razones. Otra de las razones concretas, reales, y que yo invoqué en el ámbito de la sesión, fue la suscripción del representante de la provincia del Consejo Provincial Nuestro de la Niñez ante el Consejo Federal de la Niñez, suscribiendo justamente un acta compromiso de reconocer justamente que quien dicta es este tipo de autoridad administrativa y no la judicial. Se reconocía la trascendencia del cambio justamente a lo que disponía la 2302 en relación a esto, y justamente como es tan importante el cambio, el compromiso de capacitar a los equipos técnicos de los organismos justamente administrativos que dictan esto. Sí. Diputado, ¿eso fue lo único que se modifica la 2955? Lo que la disconformidad que expresaron los funcionarios judiciales, o ya con eso la 2955 queda sin efecto o queda sin sentido al modificarse? No, justamente no, sí, cumple completamente el sentido y está plenamente vigente el resto, por eso yo de algún modo quería acotar el punto de conflicto en realidad, acotar el punto de algún modo de divergencia. Y otra de las razones fundamentales que yo lo expresé también en la sesión y en los ámbitos que corresponde, es la vigencia del nuevo Código Civil, que no es cualquier ley de la nación, es el derecho común de todos y que dispone que quien realice este tipo de intervenciones y de decisiones sea la autoridad administrativa. Entonces, yo me veo en la necesidad de realizar este tipo de aclaraciones, porque no es cierto que se desbarató el sistema integral de protección de la niñez y la niñez y la familia dispuesto con la 2302. No es cierto que los jueces no puedan intervenir, aún con ese cambio. En la propuesta de modificación que lo hicimos, el cambio en particular, establecimos que sea la autoridad administrativa e inmediatamente sea el juez notificado para que tome intervención. Y aún si esto no fuera así, a los jueces los rige un principio que se llama de oficiosidad, que tienen que intervenir más allá de cualquier pedido de parte, en realidad. No es cierto, Pancho, que la Defensoría no haya podido intervenir o que no haya podido intervenir más. Por el contrario, tiene facultades, gran cantidad de facultades reconocidas por la 2302, reconocidas por este legislador, que le permiten peticionar ante la autoridad administrativa, ante la autoridad judicial, asesorar. Son amplísimas las facultades, y eso nada se tocó. No es cierto que incluso esto haya sido una aberración, porque estaba dispuesta en la misma 2302 que de manera excepcional y urgente, ante una flagrante violación de los derechos de los chicos, puedan tomar este tipo de medidas de manera excepcional y urgente, diciendo, por ejemplo, que deben dar inmediatamente intervención dentro de las 24 horas al juez con competencia de familia y a la Defensoría de los Derechos del Niño. Esto está establecido en el artículo 37, inciso 2, de la 2302, entonces, esto ya estaba previsto hace 15 años atrás. Y no es cierto, Pancho, que la niñez haya estado o esté desprotegida por este cambio. A ver, para usted tiene preeminencia, para usted tiene preeminencia la autoridad administrativa sobre la judicial. Yo estoy diciendo cuáles fueron las razones para proponer ese cambio en particular. En el día de ayer se tomó otra decisión a iniciativa de el Movimiento Popular Neuquino y no me acuerdo, y había otra propuesta de volver al sistema anterior, que es
no la autoridad administrativa, sino que los jueces dispongan este tipo de orden, de medida excepcional. Básicamente las razones fueron, ¿sabe cuáles? De que el Ministerio de Desarrollo Social no tiene conocimiento, no tiene estructura, no tiene profesionales especializados. Esto está escrito y algunos de los diputados ayer lo planteaban. Esto me parece, mire, más allá de las cuestiones legales que yo le haya dicho, y esto lo decidimos por unanimidad de algún modo porque siempre hemos trabajado seriamente y buscando los consensos en realidad, pero más allá de estas cuestiones legales que yo le estoy diciendo, yo le pregunto a usted, ¿quién está en mejores condiciones de terreno de conocer la realidad social problemática de la niñez? ¿Acaso no es el Ministerio de Desarrollo Social que tiene inserción en todos los barrios? Tendría que con una red propia. Tendría que ser así. A ver, por convenio. Fuerte. Sí. Tendría que ser así. Sí, yo me enojé mucho con el ministro. No es así. Me enojé mucho. Espéreme un minuto. Tendría que ser así. Espéreme, yo me enojé mucho con el anterior ministro de Desarrollo Social. Porque Sí. no es así. Porque desmantelaron todo. Ya lo sé. Ah, bueno, Pancho, ese es el tema. Pancho, ya lo Entonces sé, que la justicia diga, que la justicia diga lo contrario. Sí, lo escucho. No, que la justicia diga, o que los legisladores digan que es el Ministerio de Desarrollo Social el que vaya adelante, que la justicia ordena y nada, no hay nada que se pongan de acuerdo con esto. No existe esto que la justicia ordena y el Ministerio de Desarrollo Social tiene los lugares para llevar adelante las cosas. Pancho, yo reconozco esta realidad, reconocemos todos, pero no se puede legislar en base a un organismo que no funciona. No se puede legislar para proteger a otros organismos que sí funcionan. El sistema de justamente, o la visión o las anteojeras que hay que tener, no los niños como objeto de protección, sino niños sujetos de derecho. Acá se ha legislado, en definitiva el cambio en definitiva, quienes mejor lo protegemos somos nosotros. Esto no debe ser así en realidad. Entonces esto yo advertía como una oportunidad para jerarquizar el Ministerio de Desarrollo Social, que es la función que tiene que de algún modo... Yo le digo que tiene razón, recursos, son profesionales, que lo... Tiene razón la justicia, los que mejor lo protegen fueron ellos. Protegieron tanto a Kikín que cometió 3 crímenes. Protegieron tanto a otros menores que cometen crímenes todos los días. Sí, los protegen, es cierto que los protegen. Sí. Es cierto que los protegen. Pero es tanta la protección que los dejan en libertad para que sigan robando, para que sigan distribuyendo drogas, para que sigan haciendo de las suyas. Es cierto lo que usted dice. Y lo que dice los organismos lo de los organismos defensores. Y no te permiten dar los nombres de los menores, como no te permite la justicia federal dar los nombres de los narcos. Pero es cierto esto. Es cierto. Pero, Pancho, y así vivimos. Estas fueron las razones en realidad. Yo creo que si hay una realidad que nos duele y que no nos gusta, ¿qué vamos a hacer? ¿Cascotearla? ¿Quejarnos o hacer algo para cambiarlo? Mire, yo cuando se me viene a la memoria cuando recorrimos los barrios más marginados y más humildes en Medellín, había un cartel enorme que decía, porque pudimos ver en esos barrios más marginales el contraste de cómo estaba antes y cómo fue después. Y había un cartel enorme que decía, firmado por Eduardo Galeano, que dice: somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Entonces, si hay una realidad que nos duele, hagamos algo para cambiarlo en realidad. No legislemos, en definitiva, por mantener un status quo y de algún modo mantener algo que no nos gusta y no hagamos nada para cambiarlo en realidad. Entonces, pero en uno o en otro sistema, quiero dejar en claro que la niñez nunca ha estado ni está desprotegida, por lo menos por este artículo. No, pero está bien, pero alguien lo interpretó de esa manera y esto fue lo que pasó. Pero yo digo que muchos de los que pelearon porque creían que este artículo avasallaba sobre los otros son aquellos que siguen manteniendo esta situación de que no tienen que, los delincuentes menores de 18 años tienen que estar en libertad. Así tenemos los Bin Laden por un lado, tenemos a los que usan los menducos por otro, tenemos a los que usan... Bueno, así estamos. Diputados, se nos terminó el tiempo. Gracias por atendernos.
Un gusto hablar con usted. Hasta luego, buen día. Que siga muy bien, hasta luego, buen día. Manuel Fuertes, diputado provincial de Nuevo Compromiso Neuquino. La Comisión de Desarrollo Humano y Social aprobó ayer una modificación a la ley que crea el régimen provincial de hogares de niñas, niños y adolescentes, la ley 2955, recientemente sancionada por la legislatura. 8 de la mañana, 1 minuto en la República Argentina.